Hoy comenzaremos con la unidad 2 del programa. Estequiometría es la parte de la química que trata sobre cálculos de cantidades, de moles, de moléculas, de gramos, de litros, todo lo que acompaña a una reacción química. Leyes de la química. Las leyes gravimétricas son aquellas que nos permiten deducir la relación que hay entre las masas de los elementos que se combinan para formar un compuesto. Y esto es gracias al uso de la balanza. Primera ley, la ley de Lavoisier o de la conservación de la masa. Lavoisier hizo un experimento. Durante 12 días calentó un tubo de ensayo con mercurio cerrado herméticamente y lo tuvo calentando durante 12 días. Después de 12 días empezó a ver que se formó un polvo rojizo sobre el mercurio, que era óxido mercúrico. Entonces él determinó el peso antes de comenzar este experimento y se dio con que tenían el mismo peso. Entonces él llegó a la conclusión que no había pérdida de masa, la masa total del sistema permanecía invariable. Habían ocurrido reacciones químicas porque aparecía este polvo rojizo, pero el peso total de todo el sistema era invariable. Luego, el científico Landon retomó este experimento que hizo Lavoisier y él usó un tubo que tenía una forma particular, como aquí está ahí en la diapositiva. Entonces él puso dos sustancias en cada uno de estos tubitos que estaban conectados, una sustancia A y una sustancia B, que sabía él que cuando estaban juntas reaccionaban. Entonces las puso por separado, pesó y luego, una vez que estaba todo cerrado, hermético, perfectamente cerrado, inclinó estos tubitos para que entren en contacto las dos sustancias y se producía una reacción química, la aparición de una nueva sustancia. Pesó antes, pesó después y comprobó lo mismo que Lavoisier, que el peso era exactamente igual. Había sustancias diferentes adentro, compuestos diferentes, pero el peso era el mismo. Entonces, como dice acá, la transparencia. La masa de todo sistema material cerrado permanece constante, cualquiera sea la transformación física o química que se produzca en el mismo. ¿A qué se refiere con física? Si yo tengo hielo y lo paso a un estado líquido, el peso va a ser el mismo. O sea, la transformación sea física o química, el peso, la cantidad de masa, la conservación de la masa se cumple. En una reacción química la materia no se destruye, no se crea, se transforma. En toda transformación, sea física o química, la masa permanece constante. La suma de las masas de los reactivos es igual a la suma de las masas de los productos. Acá lo vemos como pesos, pero también tengo que saber que el número de átomos que tengo entre los reactivos tiene que ser igual al número de átomos que tengo y al número y a la variedad, ¿no? No es que se transforman en otros, lo que hay una combinación, se combinan de manera diferente y me generan productos diferentes, pero la identidad del átomo y la cantidad de átomos es igual en los reactivos y en los productos, que es lo que nos basamos cuando hacemos las igualaciones de las reacciones, que eso ya lo hemos hecho en la parte práctica. Segunda ley, ley de Proust o de las proporciones definidas. Cuando los elementos que forman un determinado compuesto se combinan, lo hacen siempre en proporciones de peso fijos, constantes, definidos.
Por ahí, a esta altura, es como algo obvio, pero para ellos fue un gran descubrimiento establecer estas leyes. ¿Qué me quiere decir la ley de Proust? Que, por ejemplo, si yo quiero formar moléculas de agua, las moléculas de agua se forman con 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Las proporciones, los pesos están definidos. La molécula de agua tiene 2 átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. No puedo tener moléculas de agua con 3 hidrógenos, 4 oxígenos. Ya está definido las proporciones, los pesos de cada uno de los componentes. Entonces, como vemos acá, tengo 2 moléculas de hidrógeno diatómico más una molécula de oxígeno diatómico me da lugar a 2 moléculas de agua. Si vemos en pesos, tengo 2 por 2 gramos, que es el peso de la molécula diatómica del hidrógeno, más 32 gramos de la molécula de oxígeno. Si yo sumo, eso me da 36. Veamos el lado de los productos. Tengo 2 moléculas de agua. Las 2 moléculas de agua serían 2 por 18, que serían los 36. ¿Y cuál es esa relación, esa proporción definida, sencilla? Como vemos abajo, se forma una fracción entre la masa de hidrógeno y la masa de oxígeno. Hay una relación de 4 gramos con 32 gramos, o sea que la relación es 1 en 8. Esa relación es constante y se repite siempre que yo tenga una molécula de agua. La ley de Dalton o de las proporciones múltiples. Esta ley se da cuando 2 elementos se combinan para formar más de un compuesto. Seguimos con el ejemplo del hidrógeno y el oxígeno. El hidrógeno se combina con el oxígeno y me da agua, pero también me puede dar agua oxigenada. ¿Qué dice la ley de Dalton? Que los pesos de un elemento que se combina con una cantidad fija del otro guardan entre sí una relación numérica sencilla, números enteros y pequeños. Si vemos en el ejemplo, tenemos, si coloco 2 gramos de hidrógeno con 16 gramos de oxígeno, obtengo 18 gramos de agua. En la ecuación de la par, 2 gramos de oxígeno, o sea, de hidrógeno, la misma cantidad de hidrógeno, 2 gramos de hidrógeno con 32 gramos de oxígeno, obtengo 34 gramos de agua oxigenada. Entonces, si tomamos la cantidad fija, la del hidrógeno, que en los dos casos es de 2 gramos, vemos que la relación de oxígeno de una y otra reacción química es 16:32, o sea que la relación esta numérica de la que habla Dalton, de números enteros y sencillos, es 1:2, es un medio. La ley de Richter o de las proporciones recíprocas o pesos equivalentes. La masa de 2 elementos que se combinan con una masa de un tercero guardan la misma relación con las masas de los dos cuando se combinan entre sí. Son químicamente equivalentes entre sí. Si tenemos los elementos A, B y C que se pueden combinar para formar AB, BC y AC, si comparamos las masas de AC que se combina con la misma masa de B, se obtiene la relación entre A y C. Miremos el ejemplo. Tengo 2 gramos de hidrógeno, se combina con 16 gramos de oxígeno para dar agua. En la reacción de abajo tengo calcio con oxígeno, 20 partes de calcio y 8 de oxígeno. Vemos que la cantidad de oxígeno es la misma. Y en la tercera reacción tenemos el hidrógeno con el calcio y vemos que las cantidades químicas son equivalentes entre sí.
Entonces, de la ley de Richter vemos lo que es el equivalente químico. Por definición es el peso o partes de elemento que se une, desplaza o reemplaza a 1,008 partes o gramos de hidrógeno o bien 8 partes o gramos de oxígeno. En química, en la parte práctica, es muy importante poder calcular y conocer el equivalente químico. La definición como tal es un poco enredada, pero en la parte práctica, si vemos, acá les puse en la transparencia. Cuando es el equivalente químico de un ácido, ¿cómo se calcula? El peso molecular del ácido sobre el número de protones de hidrógeno, ¿sí?, que tiene el ácido. En el ejemplo tengo el ácido sulfúrico, el peso molecular es 98. ¿Cuántos hidrógenos tiene el ácido sulfúrico? 2. Entonces lo divido en 2. El equivalente químico del ácido sulfúrico es 49. Ahora, cuando se trata de una sustancia básica, un hidróxido, el equivalente químico es también el peso molecular, pero dividido en el grupo de oxidrinos. Si tiene 1, 2 o 3 o más, 4. Y cuando se trata de un elemento, entonces ya será el peso atómico sobre la valencia. Ley de la combinación gaseosa de Gay-Lussac. Gay-Lussac se dedicó a investigar cómo se combinaban gases y obtenía como producto gases. Entonces, primero, cuando se combinan dos gases lo hacen en relaciones sencillas de volumen y de número, enteros y pequeños. Entonces tenemos, por ejemplo, el ácido clorhídrico. La combinación es 1 en 1. Una parte de hidrógeno, una parte de cloro. En el caso del agua, si es agua gaseosa, 2 partes de hidrógeno, una parte de oxígeno, 2 a 1. Segundo, cuando el volumen del gas obtenido y el volumen del componente existe una relación sencilla. ¿Cuál es esa relación? Por ejemplo, entre el agua y el hidrógeno es 2 a 2. En el cloruro de hidrógeno es 2 a 1. Tercer punto, si los volúmenes de los gases que se combinan son iguales, entonces el volumen del gas obtenido es igual a la suma de los volúmenes de los componentes. O sea, si yo pongo un volumen de hidrógeno más un volumen de cloro, voy a obtener 2 volúmenes de cloruro de hidrógeno. Y el cuarto punto me dice que cuando los volúmenes de los gases que se combinan son desiguales, el volumen del gas obtenido es siempre menor a la suma de los dos volúmenes. En el punto 3 teníamos 1 más 1, 2. Acá no. Acá me dice que cuando son desiguales 2 más 1, no sería 3, sería siempre menor a la suma de 2 más 1. Ya vemos un ejemplo en la transparencia siguiente. Aquí vemos lo que postuló Gay-Lussac cuando decía que volúmenes iguales, acá tengo un volumen de hidrógeno más un volumen de cloro, obtengo 2 volúmenes de cloruro de hidrógeno. O sea, cuando los volúmenes son iguales de los reactivos, el producto es igual a la suma de los volúmenes de los reactivos. Y el cuarto punto, que está establecido en la ley de Gay-Lussac, me decía que cuando los volúmenes eran desiguales, vemos el segundo ejemplo, el volumen que se obtenía siempre era menor a la suma de los volúmenes de los reactivos. La teoría atómica de Dalton. Dalton establece que
La materia es discontinua, está formada por partículas indivisibles extremadamente pequeñas denominadas átomos. Hoy en día sabemos que el átomo sí es divisible y está compuesta por partículas subatómicas. Punto 2. Los átomos de un elemento son todos idénticos en masa y en propiedades. Por ejemplo, si tengo un átomo de calcio, todos los átomos de calcio son idénticos en masas, en propiedades. Punto 3. Los átomos de diferentes elementos son diferentes en masa y propiedades. 4. Las sustancias compuestas se originan por la unión de átomos de distintos elementos. O sea, ¿qué me está diciendo acá? Que tengo todos los elementos que sabemos que están en la tabla periódica, cuando se combinan de manera diferente y en proporciones diferentes, voy a obtener diferentes compuestos. Cuando dos átomos se combinan, lo hacen en una relación numérica entera, de números enteros y pequeños. 6. Los átomos permanecen indivisibles en una reacción química. Bien, cuando yo habíamos visto por la primera ley de conservación de la masa que sabemos que en una reacción química la cantidad y el tipo de átomos que tenemos entre los reactivos tiene que ser igual en los productos. El tipo de átomos y las cantidades. Ahora, ¿qué cambió? La forma en que se han combinado, la forma que se han enlazado esos átomos generan nuevos productos. Y el punto 7, los volúmenes iguales de gases diferentes en iguales condiciones de presión y de temperatura tienen igual número de átomos. Ahora vemos un ejemplo en la transparencia siguiente. Bueno, aquí vemos la discrepancia que surge entre la teoría atómica de Dalton y los resultados de los experimentos de Gay-Lussac. Dalton me dice que si él hacía reaccionar un átomo o X átomos de hidrógeno con X átomos de cloro, obtenía esa misma cantidad de moléculas de cloruro de hidrógeno. Mientras que Gay-Lussac decía que si él ponía un volumen de hidrógeno con un volumen de cloro, obtenía 2 volúmenes de cloruro de hidrógeno. Entonces, ¿qué pasó acá? Y aquí surge y aparece la hipótesis de Avogadro para resolver esta situación. Ya la vamos a ver en la transparencia siguiente, pero quiero que vean cómo Avogadro dice que sí, si yo pongo una molécula de hidrógeno con una molécula de cloro, voy a obtener 2 moléculas de cloruro de hidrógeno. Vemos la teoría de Dalton que él habla de átomos. ¿Sí? Él no concebía o todavía no estaba la idea de la molécula y que podía haber moléculas de átomos iguales, que es lo que pasa en el caso del hidrógeno diatómico, cloro diatómico. Entonces, si yo pongo un átomo de hidrógeno con un átomo de cloro, sí obtendré una molécula de cloruro de sodio, cloruro de hidrógeno. Entonces, vamos a ver ahora, en la transparencia que viene, la hipótesis de Gay-Lussac con la que termina de aclarar de esta discrepancia que había entre Dalton y Gay-Lussac. Hipótesis molecular de Avogadro-Ampère. Mientras Avogadro hacía investigaciones y surgía esta hipótesis molecular, en simultáneo Ampère estaba trabajando en lo mismo, por eso que se llama de esta manera. Entonces, ¿cuáles son las hipótesis? La materia está formada por partículas pequeñísimas en movimiento llamadas moléculas. Aparece la figura de la molécula. Una sustancia pura, simple,
está formada por moléculas iguales y a su vez formado por átomos iguales. Una sustancia pura compuesta, las moléculas son iguales, pero los átomos que forman la molécula son diferentes. Por ejemplo, si yo tengo una sustancia pura compuesta, el agua, todas las moléculas son iguales, pero las moléculas en sí, las moléculas están formadas por átomos diferentes, que son átomos de hidrógeno y átomos de oxígeno. Las transformaciones físicas no afectan a las moléculas de las sustancias puras, por lo tanto no varía ni en número ni en clase. ¿Qué me quiere decir acá? Si yo tengo agua líquida o agua sólida, que yo haga esa transformación física de un estado a otro no modifica, no altera la molécula, sigue siendo agua. En los sistemas formados por dos o más cuerpos puros, las transformaciones químicas hacen variar el número de moléculas de por lo menos dos de ellos. Sin embargo, el número de átomos de cada elemento no varía. Es lo que hemos visto cuando igualamos las reacciones químicas. Cuando hacemos una ecuación química, ponemos las moléculas de los reactivos y de los productos, recuerden que al final, cuando armábamos la ecuación, la teníamos que igualar, balancear. Entonces contamos la cantidad y el número de átomos de un lado, del lado de los reactivos, tenía que ser igual a del lado de los productos. Principio de conservación de la masa. Entonces, ¿qué es lo que me dice este quinto postulado? Que cuando hay una transformación química, el número y la variedad de átomos permanece intacta. Lo que se modifica es la forma en que se combinan estos átomos. Y el último punto dice los volúmenes iguales de gases, cualquiera sea, medidos en las mismas condiciones de presión y de temperatura, tienen el mismo número de moléculas. Siempre que se trabaja con gases, es muy importante que todas las investigaciones se realizan en condiciones normales de presión y de temperatura. ¿Qué presión es? Una atmósfera. ¿Qué temperatura es? 0 grados centígrados o 273 Kelvin. Bien, entramos en una parte de la química que es muy importante, a veces un poco complicada para entender, pero vamos a ir viéndolo de a poquito. El concepto de mol. Por definición, mol es la cantidad de una sustancia que contiene tantas entidades elementales como átomos hay en 12 gramos del isótopo carbono 12. ¿Qué nos quiere decir acá? Que el número real que hay en 12 gramos del carbono 12 es el número de Avogadro de átomos. ¿Y qué número es ese número de Avogadro? 6,022 por 10 a la 23. También lo pueden encontrar como 6,023 por 10 a la 23. Ese es el número de Avogadro. Cuando yo hable de un mol, es lo mismo que decir hablo de el número de Avogadro de, o 6,023 por 10 a la 23. Tómenlo esos tres términos como sinónimos. Si yo digo que tengo un mol de moléculas de agua, ¿qué significa? Que tengo un número de Avogadro de moléculas de agua. ¿Qué significa? Que tengo 6,023 por 10 a la 23 moléculas de agua. Como dice abajo, un mol de átomos es ese número de Avogadro de átomos. Un mol de moléculas es el número de Avogadro de moléculas. Ahora, ¿cuánto pesa ese mol? Si estoy hablando de un átomo, por ejemplo, el sodio, un mol de sodio pesa 23 gramos.
¿Y de dónde saco yo ese número? Es el peso atómico. Si se fijan en la tabla periódica, el peso atómico del sodio es 23. No quiere, eso ténganlo siempre presente, no quiere decir que 23 gramos pesa un átomo de sodio. Imposible. Un átomo de sodio, como todos los átomos, son tremendamente pequeños. No puede pesar un átomo 23 gramos. ¿Quién pesa 23 gramos? 6,023 por 10 a la 23 átomos. Si, no sé, hidrógeno, peso atómico del hidrógeno, 1. Entonces, en 1 gramo de hidrógeno, yo voy a tener el número de Avogadro de átomos de hidrógeno. ¿Y qué número es ese? 6,023 por 10 a la 23 átomos de hidrógeno. Entonces, yo de la tabla periódica del peso atómico del elemento, obtengo el peso del mol de ese elemento. Si tengo un mol de oxígeno, ¿cuánto pesará? Es fijo en la tabla periódica. El peso atómico del oxígeno es 16. Entonces, un mol de oxígeno va a pesar 16 gramos. En el caso de tratarse de una molécula, y bueno, el peso de un mol de esa molécula va a ser el peso molecular. La suma de los pesos atómicos que forman esa molécula será mi peso. Por ejemplo, agua. ¿Cuál es el peso molecular del agua? 18. Entonces, un mol de agua va a pesar 18 gramos. ¿Cuántas moléculas tengo adentro de un mol de agua? Y 6,023 por 10 a la 23 moléculas de agua. Bien. El peso atómico relativo, como ya habíamos dicho, es un número que expresa el peso atómico promedio de los isótopos del elemento. Por eso se trata de un número decimal. Eso ya lo habíamos visto en la primera unidad. Que todos los elementos tenían isótopos y esto generaba que el peso atómico sea un número decimal porque es un promedio entre los pesos de los isótopos. Ahora, quiero que quede muy en claro que el peso atómico no es el peso de un átomo, es el peso del número de Avogadro, o sea, 6,023 por 10 a la 23 átomos. Junto a esa cantidad de átomos lo peso y me da el peso atómico, expresado en gramos. Cuando hablo de peso de átomo-gramo, es el peso atómico expresado en gramos. Peso molecular es la suma de los pesos atómicos de los átomos que constituyen la molécula. Por ejemplo, tengo agua. Peso atómico del agua es 1. ¿Cuántos átomos hay en esa molécula de agua? ¿Vemos ese subíndice 2? Significa que hay 2 átomos de hidrógeno. Entonces, 1 por 2, porque hay 2, más el peso atómico del oxígeno, 16. Entonces, el peso molecular de la molécula es 18. El concepto de molécula gramo es el peso molecular expresado en gramos. Otro concepto muy importante es el volumen molar. El volumen molar es el volumen que ocupa un mol de un gas en condiciones normales de presión y de temperatura. ¿Y qué volumen es ese? 22,4 litros. Todo gas que yo determine su volumen en condiciones normales, ¿cuáles eran? Una presión de una atmósfera y una temperatura de 0 grados centígrados, ese volumen va a ser 22,4 litros. No importa el gas que yo tenga. Tengo hidrógeno, tengo cloro, el gas que sea, yo mido el volumen de un mol
en condiciones normales y será siempre 22,4 litros. Si tengo 2 moles, entonces el volumen va a ser 44,8 litros. Vemos el ejemplo de abajo. Yo tengo un mol de hidrógeno, molécula de hidrógeno diatómico. ¿Cuántos átomos hay en ese mol? ¿Cuántos átomos de hidrógeno? Y bueno, si yo tengo una molécula, tengo 2 átomos. Pero si tengo un mol de molécula, voy a tener 2 por 6,023 por 10 a la 23 átomos de hidrógeno. ¿Por qué por 2? Porque mi molécula está formada por 2 átomos. ¿Cuánto pesa ese mol? Y será el peso molecular. El peso molecular del hidrógeno es 2. Entonces el peso de un mol de moléculas de hidrógeno va a ser 2 gramos. ¿Qué volumen va a ocupar ese mol? Ese 1 mol, 22,4 litros. Entonces acá vemos como un resumen, un machetito. Tengo un mol de un gas cualquiera, el que sea. Un átomo, un mol de un gas que es una molécula, lo que sea. Si yo tengo un mol de un gas en condiciones normales de presión y de temperatura, ¿cuántas moléculas o átomos, según lo que yo tenga ahí adentro? Y si estoy hablando de un mol, ¿qué es un mol? Es el número de Avogadro. ¿Y cuál es el número de Avogadro? 6,023 por 10 a la 23. Si este mol de gas es de moléculas, será esa cantidad de moléculas. Y si son átomos, será esa cantidad de átomos. ¿Qué volumen ocupa un mol de un gas cualquiera? Un mol de un gas en condiciones normales de presión y temperatura ocupa 22,4 litros. ¿Cuál es la masa de ese mol? Ahí yo tengo que ver de quién estoy hablando y ahí se calculará la masa. ¿Se entiende? Si yo tengo un mol de gas, por ejemplo, hidrógeno, que es diatómico, entonces la masa será 2 gramos. Si yo tengo un mol de oxígeno, que también es diatómico, la masa de ese mol va a ser 32 gramos.